Es para mí un honor. Estoy muy contento, especialmente contento de presentar al profesor Salvador Cañigueral. Salvador Cañigueral es vicepresidente primero de la Farmacopea Europea, pero reitero este título de profesor porque es lo que es para gran parte de los farmacéuticos catalanes. Así, el doctor Cañigueral es actualmente, y lo ha sido para muchos farmacéuticos, profesor de farmacología, farmacognosia y terapéutica en la Facultad de Farmacia de la UB. Y es para mí un honor introducirlo hoy por el histórico, por la representación y por la importancia del papel que hoy representa. Y en el contexto del cannabis es muy apropiado su visión por enlazarnos con esta situación que tiene el cannabis en la farmacopea europea. Así que, profesor, no le quito ni un segundo más de presentación. Gracias. Muchísimas gracias. Agradezco a la organización del CannabMed 2020 que me hayan invitado. Y como dice el título, yo voy a hablar del cannabis en la farmacopea europea. Quiero, ante todo, primero contextualizar que cuando yo hablo de farmacopea lo hablo en el sentido del medicamento, porque las concepciones de farmacopea para mucha gente no son exactamente esta, pero técnicamente una farmacopea es un documento normativo que es obligado a cumplimiento en cierta zona geográfica donde esté vigente, que establece normas de calidad para lo que aquí pone en la diapositiva, productos medicinales, que es la palabra técnica para denominar medicamentos. Establece, en relación con la calidad, especificaciones para ingredientes activos, pero también para excipientes y formas farmacéuticas. Y cuando hablamos de especificaciones, hablamos de dos cosas que siempre tienen que ir en conjunto, que son el método analítico para un determinado parámetro, más el criterio de aceptación para ese parámetro. Dicho esto, la situación del cannabis, no he hecho una investigación mundial sobre cómo está el cannabis en todas las farmacopeas, pero sí a nivel europeo y por su importancia, cómo está en la USP, en la de Estados Unidos. Y lo que podemos ver es, pongo primero la farmacopea europea, que es lo que yo luego me voy a entretener más. Hay la monografía de la flor de cannabis en preparación, pero en el plan de trabajo, cuando hayamos terminado la de la flor de cannabis, vamos a tomar también la de los extractos, diversos extractos, particularmente el extracto seco y el extracto blando. Siempre como esos extractos se producen a partir de lo que denominamos droga vegetal, en realidad es la flor de cannabis, primero debemos marcar las especificaciones de calidad para el producto de partida y luego vamos a determinar las especificaciones para los extractos. Hay una monografía de la flor de cannabis publicada en 2018 en la farmacopea alemana. Recientemente, en el 2020, se ha publicado una para el extracto seco normalizado de cannabis. En la danesa publicaron una en el 2019, pero es un poco un refrito de algunos métodos y especificaciones analíticas de la oficina holandesa del cannabis, más temas que ya están establecidos como de norma general en la farmacopea europea. También la farmacopea suiza ha publicado en el 2019 una monografía de la flor de cannabis. Todos esos países, Alemania, Dinamarca, Suiza, participan en la farmacopea europea. Por tanto, los inputs al elaborar una monografía los tenemos. Y finalmente, ¿qué pasa en Estados Unidos? En Estados Unidos la OSP ha trabajado sobre el tema, ha hecho un comité, pero no pueden publicar por cuestiones legales en la OSP una monografía de la flor de cannabis, y lo que han hecho es todas esas consideraciones, razonamientos, ideas, un poco las han puesto en conjunto, el resultado de las deliberaciones de ese grupo, y han publicado recientemente en el Journal of Natural Products un artículo sobre este tema. Esta es la situación en cuanto a farmacopeas, pero hay otros documentos que tampoco no es una búsqueda exhaustiva, pero yo quería señalar uno que está a la derecha del todo, es ese artículo que
el grupo de la OSPA publicado en el Journal of Natural Products. A la izquierda tenemos uno de la Oficina de las Naciones Unidas para la Droga y el Crimen, pero ya es un poco antiguo, necesitaban métodos analíticos para analizar todo lo que encontraran. Luego, el segundo por la izquierda está una especie de monografía que no es farmacopeica, pero con métodos analíticos de la Oficina Holandesa del Cannabis, que está en relación con el Ministerio de Sanidad. Y luego, el predecesor de la monografía alemana fue una monografía publicada en el Codex alemán, el DAC, el Deutscher Arzneimittelkodex, que creo que también vale la pena señalar. Esta es un poco la situación, de ahí hemos partido nosotros para elaborar la monografía en la farmacopea europea. Y quiero señalar un poco qué es eso la farmacopea europea, porque Europa para la farmacopea europea no es la Unión Europea, es mucho más amplia, ya que la farmacopea europea depende del Consejo de Europa, concretamente está dentro de la Dirección Europea de Calidad de Medicamentos y Cuidado de la Salud, el IDICOEM, y que pertenece al Consejo de Europa, a la Dirección General Tercera. Y tenemos la sede en Estrasburgo. Lo que se ve es una foto de la sede del EDQM, que es prácticamente lo más importante que está llevando el EDQM, aunque ahora se ha multiplicado en otras cosas, es la farmacopea europea. He dicho que no era solamente Unión Europea. Todos los miembros de la farmacopea europea significa que han firmado el convenio de la farmacopea europea. Quiere decir que esa farmacopea es de obligado cumplimiento en esos países. Hay 40 miembros, 39 estados europeos, más la propia Unión Europea, que como ente también lo ha firmado. Y hay además países observadores o entes observadores. Tenemos 5 países europeos. Los países europeos observadores van disminuyendo porque van entrando en los miembros de derecho, donde también es vigente la farmacopea, y 22 no europeos están en Estados Unidos, está Japón, está Canadá, está Brasil, está Argentina, está Rusia, y también está la Organización Mundial de la Salud y la FDA de Taiwán. ¿Cuál es el objetivo de la farmacopea europea? Y esto debe entenderse porque cuando hacemos una monografía, solo se puede aprobar una monografía si todos los países que están presentes en la Asamblea General donde se vota están de acuerdo. O sea que hay el derecho de veto. Por tanto, tenemos que poner de acuerdo multitud de gente. Y es establecer normas comunes que sean reconocidas sobre calidad de medicamentos con el objetivo de asegurar esa calidad, por supuesto, pero para favorecer la libre circulación. Normas comunes, armonización, significa más facilidad de circulación de cualquier mercancía o lo que sea, pero en este caso de los medicamentos. En relación con las plantas, la farmacopea tiene en los capítulos generales 25 métodos generales para análisis de diversas cosas, 2 textos sobre calidad microbiológica, 6 monografías generales que luego voy a decir para qué sirven un poco más tarde, un capítulo de información para extractos y 368 monografías individuales de drogas vegetales y preparados vegetales como pueden ser extractos, aceites esenciales, etc. Esto está actualizado al último suplemento, el 10.4, que entrará en vigor dentro de unos meses. Las monografías generales son estas que hay aquí. No quiero leerlas, solo quiero destacar que lo que pone en esa monografía general, supongamos la de droga vegetal, es de obligado cumplimiento para todas las demás monografías del grupo. Es decir, aunque en la monografía individual de una droga vegetal, la hoja de menta, no ponga que hay que analizar los pesticidas, que no quiere decir que no se tenga que analizar. La monografía general de drogas vegetales ya obliga al control microbiológico, análisis de pesticidas, etc. Por eso quiero decir que cuando se lee sin saber una monografía individual de la farmacopea, a lo mejor se puede pensar que la farmacopea europea no analiza ciertos contaminantes y sí que los analiza. ¿Cómo es una monografía de una droga vegetal o de un preparado vegetal? Los preparados vegetales serían extractos, aceites esenciales, etc.
pues tiene ese contenido, son los principales títulos. Definición, producción, normalmente en una droga vegetal no lleva nada, pero en un extracto sí, hay que, por ejemplo, limitar qué disolventes. Características es el único apartado que no es de obligado cumplimiento, por tanto, generalmente realmente está vacío, porque todo lo que se pone en la monografía es para que se cumpla. Y luego está la identificación, ensayos de pureza, valoración de principios activos o marcadores, y luego, cuando sea necesario y las monografía general, lo que indica la monografía general, no sea suficiente, se hacen indicaciones de conservación y etiquetado. Yo voy a entrar ahora en la monografía, en cómo está la monografía del cannabis en la farmacopea europea, pero solo tocando los que están en negrilla, es decir, definición, identificación, ensayos y valoración. La definición, quiero decir, y lo he puesto ahí, eso es un proyecto en fase de elaboración. Todas nuestras reuniones, discusiones son confidenciales, por tanto yo aquí no puedo poner según qué cosas y la información que puedo dar es limitada, pero creo que voy a dar una información suficiente como para que se vea el contexto y algunos temas que me parecen importantes. Y voy a intentar que se entienda el por qué hacemos alguna de las cosas también. Definición, dice que son los ápices desecados de los brotes florales de plantas femeninas de cannabis sativa, lo que un poco todavía hemos dicho, la sumida florida femenina, pero con un poco más de detalle. Dentro de la definición están los requisitos de contenido y, en principio, tenemos previsto distinguir 3 tipos según contenido, lo que sería el tipo THC, donde es mayoritario la suma de delta 9 THC más el correspondiente ácido, el ácido delta 9 tetrahidrocannabinólico, y un muy bajo contenido, normalmente establecemos menos del 1%, pero eso no está fijado todavía, de la suma de CBD más el ácido cannabinólico. Hay un segundo tipo que está entre medio, entre el primero y el tercero, que tiene, digamos, concentraciones apreciables de los 2 tipos. Para cortar, voy a decir el tipo THC, que incluye el ácido, delta 9 THC, y el tipo CBD con su correspondiente ácido. Y el tercer tipo es especialmente rico en CBD y el correspondiente ácido, y muy bajo en delta 9 THC y el correspondiente ácido. ¿Sí? Es decir, de momento, esos tipos ya están también en la farmacopea alemana. Nos tenemos que poner de acuerdo entre los países donde fijamos los límites, sobre todo en el segundo, por ejemplo, cuál es el límite mínimo y máximo para cada uno de los 2 grupos. En la parte de identificación tenemos la identificación macroscópica y microscópica. Esta está terminada. Esta normalmente las lleva una profesora de Toulouse y justamente, como ella no podía manejar cannabis en su laboratorio, vino a hacerla aquí a Barcelona, donde yo sí podía manejar muestras de cannabis. Luego, la identificación mediante cromatografía en capa fina de alta resolución, que es el HPTLC. Tenemos el método de separación establecido prácticamente y faltan los criterios de aceptación, porque eso no solamente en esta monografía, pero en otras, lleva el problema de conseguir muestras. No puedes establecer un criterio de aceptación si no tienes un conjunto de muestras representativo. Y esta tiene, además, el problema de la circulación de muestras, que como hay que tener todos los permisos de importación y exportación en cada lugar, pues, y aunque sea dentro de la Unión Europea, pues lleva su trabajo. Por eso, porque por lo demás está muy avanzado este apartado. El siguiente son los ensayos de pureza. Los primeros que están listados en el cuadro de arriba, pérdida por desecación, elementos extraños, etc., son esos que por norma hay que hacer, están descritos en la monografía general. Algunos de ellos ni tan solo se van a citar en la monografía, pero hay que hacerlo. Para la pérdida por desecación sí se va a citar porque tendremos que fijar el criterio de aceptación. Y luego abajo sí que hay un límite específico que estamos discutiendo de poner un límite de cannabinol, un límite máximo con un método por HPLC, porque se considera un marcador de degradación del THC y por tanto podría indicar si la muestra es demasiado vieja o no. Por tanto, un límite que significaría que hay un porcentaje muy reducido de CBN. Y lo último es la valoración, la determinación de eso que hemos dicho en la
en la definición que íbamos a determinar el contenido, es decir, la suma del delta 9-THC y su ácido y el CBD y su ácido. Y esto tenemos un método por HPLC, utilizando el CBD como patrón externo y utilizando factores de respuesta de los distintos cannabinoides respecto al CBD. ¿Y por qué no tomamos el de la oficina holandesa del cannabis o por qué no tomamos la de la farmacopea suiza o la farmacopea alemana? Bueno, vamos a ver, en la farmacopea europea tenemos la intención siempre de hacer lo más asequible posible los métodos. La oficina holandesa del cannabis utiliza UHPLC. Nosotros en la farmacopea europea también podemos utilizarlo, no es que tengamos prohibido, pero la mayor parte del laboratorio, bueno, hay muchos que lo tienen ya, pero muchos laboratorios no tienen todavía UHPLC, muchos, en cambio, casi todos van a tener HPLC. Y por tanto, hemos preferido HPLC. ¿Por qué ninguno de esos métodos utiliza CBD como patrón externo? Muchos utilizan patrones que incluyen entre ellos el THC, con la dificultad de circulación piensen que esos patrones van a ser sustancias de referencia a la farmacopea en su momento y hay que comprarlos en la farmacopea. Tienen que circular desde Estrasburgo, bueno, hay otro depósito más o menos secreto en Francia por si hay algún problema con el depósito que hay en Estrasburgo, pero de Estrasburgo a donde sea. Minimizar el tiempo digamos, de servicio para que es básico. Por tanto, el CBD no tiene restricciones y se puedes enviar y llega en pocos días. Por tanto, hemos considerado que eso nos permitía, por una parte, minimizar el número de sustancias de referencia, porque eso también significa dinero en los laboratorios, y a utilizar una sustancia de referencia no problemática. Habrá seguramente otra sustancia de referencia que será lo que llamamos un HRS, Herbal Reference Substance, que es un producto complejo que veremos cómo lo establecemos, seguramente será algún extracto, porque necesitamos determinar los picos, identificación de picos en el cromatograma. El usuario tiene que poder establecer la identificación de picos y tenemos que ayudarle. Por tanto, es probable que haya un tipo de extracto de este tipo. Con eso termino prácticamente. Y esta es mi última diapositiva, no quiero ir en detalle, pero eso es la estructura de cómo se hace una monografía. La comisión que está arriba, que es la Asamblea General, aprueba y desaprueba todo. Es decir, primero para hacer una monografía tiene que aprobarla. La propuesta viene de las farmacopeas nacionales, aquí he pintado como ejemplo la farmacopea española, de la Real Farmacopea Española, pero, por ejemplo, también hay el sistema de notificación que llamamos cuando Alemania saca una monografía del cannabis, automáticamente queda notificada en la farmacopea europea y, en principio, salvo excepciones, la farmacopea europea debería empezar la acción de hacer una monografía europea. La comisión encarga al grupo de expertos hacerla, el grupo trabaja, hay mucho trabajo detrás de una monografía, trabajamos gratuitamente, por tanto, dedicamos parte de nuestro tiempo, muchas veces parte de nuestros presupuestos de laboratorio a hacer el trabajo. Y cuando tenemos un proyecto que consideremos adecuado, se publica, que se ve ahí abajo, el proyecto de monografía en Pharma Europa, para consulta pública. Los usuarios, los grupos de expertos de las diferentes farmacopeas deben criticar, comentar. Y todo eso nos llega a nosotros, posteriormente, otra vez al grupo de expertos y lo discutimos. Y ahí es donde yo quería llegar. Si hay alguien entre los que me oye que sea experto en análisis del cannabis, que vigile la aparición en Pharma Europa, no sé cuánto va a tardar, de la monografía y que la critique, se considera que hay algo, que él tiene un mejor método o lo que sea. La gente puede participar. Nosotros siempre queremos que, sobre todo las empresas que tienen mucha experiencia, la presten, porque siempre mejoran las monografías. Cuando revisamos la monografía, según qué modificación hacemos, tiene que volver a exposición pública y vuelve a nosotros, y cuando ya consideramos que está bien y no hay que volver a publicarla, vuelve a la comisión, el proyecto corregido, la comisión aprueba la monografía y al cabo después de la publicación, al cabo de 6 meses, entra en vigor. Ese es el circuito.
¿Sí? Quería decirlo porque siempre me gusta animar a aquellos que tengan una experiencia. Nosotros en el grupo donde estamos, tenemos el grupo normal, que tratamos todas las drogas y extractos, pero tenemos especialistas en cannabis solamente para esto también. ¿Sí? Pero animo a la gente a que participe. Pharma Europa es una publicación online gratuita. ¿Sí? Y nada más, muchísimas gracias por su atención. No sé si me he pasado mucho de tiempo. Yo creo que ha sido una exposición acertada, certera y ajustada a tiempo. Y también muy necesaria para cerrar este congreso. Le ha dado un caída, que no sé cómo se dice en castellano, muy pertinente, y le agradecemos mucho pues, este cierre.